Invito al ingeniero Daniel Lovino, coordinador de la Comisión de Lechería CREA de la región Santa Fe Centro y asesor del CREA San Martín de las Escobas y del CREA Rafaela. Adelante, Daniel. Gracias, Rodi. Buenos días. La verdad que es una gran alegría otra vez el estar acá con ustedes, compartiendo este espacio que tenemos todos los años, organizado por la Comisión de Lechería de la región y que tiene desde hace muchos años este auditorio para poder vivir la jornada, como decía Guillermo recién. Hoy, en este primer bloque, lo que vamos a hacer, los objetivos de este primer bloque, es introducirnos a ese contexto que aparece en el título de la jornada. Después vamos a ver, como es habitual en estas jornadas, cuáles son los resultados que están obteniendo los miembros CREA de la región y cómo se proyectan, para finalizar con los desafíos y lo que tenemos que pensar como innovaciones hacia adelante para seguir con el negocio lechero en la región, pasando por qué están haciendo hoy los miembros CREA de la región. Y el contexto que le vamos a dar a este espacio es de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos, como para separar en el tiempo y poder ubicarnos. ¿De dónde venimos? Y esta es la parte que no es tan sencilla. Vamos a usar esta placa que es de dos terremotos distintos. El terremoto de Haití, que todos recordarán, donde hubo 300.000 muertos, 350.000 heridos y casi 1,5 millones de personas sin hogar. Y el terremoto de Chile, que fue 31 veces más fuerte y hubo solamente, perdón por usar esa palabra, pero es realmente así, solamente 500 muertos y 23 desaparecidos, con un terremoto 178 veces más fuerte. Entonces decimos que podemos equiparar que en 2015-2016, con la caída de precio y los dos grandes temporales, nuestra región y otras regiones del país sufrieron un sacudón importante, donde cómo estaban preparados la empresa, el campo, su equipo de trabajo y la infraestructura marcaron diferencias importantes. Entonces hoy vamos a tomar parte de esa experiencia para proyectar el negocio hacia adelante. Y como dice Gustavo López, que es un compañero de nuestra mesa de trabajo, el gran desafío que tenemos es construir empresas todoterreno para este nuevo contexto. Empresas que puedan construir buenos resultados en las épocas de bonanza y no perder dinero en las épocas que no acompaña tanto. Para lograr este desafío y para ver cómo quedó parada cada empresa, vamos a avanzar ahora en cómo estamos, ¿sí? Cómo está el universo de lechería de nuestra región. Separado en el contexto del negocio y en el contexto climático. ¿Por qué decimos nuevo contexto? Si en realidad lo que venimos repitiendo en los últimos años, que el contexto viene siendo muy cambiante y fluctuante. Hoy podemos decir nuevo porque la situación que quedaron las empresas después de los temporales y la caída de precio es muy distinta cuando analizamos cada empresa por separado, y eso genera un punto de partida desde donde arranca cada uno. Después tuvimos, a partir del cambio de gobierno de diciembre de 2015, también cambios relativos en las relaciones de precio. Después de los temporales hubo caída de oferta de leche, estuvo la quita de retenciones de granos en el medio, el mercado se fue moviendo, hubo incremento de combustibles y otros factores que inciden sobre nuestro negocio. Si pensamos en el ámbito social, en la gente, en todos nosotros y en la gente que trabaja en el negocio, se percibe una dificultad de acceso a mano de obra capacitada, entrenada, motivada, y por suerte para el país, hacia adelante, eso también va a ser por reactivación económica y en particular por las características del trabajo rural. Sabemos de las encuestas que estamos realizando en el proyecto Factor Humano que hay características del trabajo rural que no seducen a los jóvenes, y ahí tenemos un desafío grande para armar nuestras empresas hacia adelante, y para eso está en marcha en CREA y un montón de otras organizaciones del sector y afines en el proyecto Factor Humano en Tambos, que los invito a visitarlos en la página web, que ya tiene mucho material disponible, y a los miembros CREA y a quienes se quieran sumar, es un ámbito para aportar que está disponible. Si vamos al ámbito tecnológico, con la apertura de mercados,
tenemos mayor disponibilidad y acceso a innovación tecnológica. Como ejemplo, tenemos todos los stands que hoy tenemos en el sector comercial, con un montón de cosas nuevas para ofrecernos, a las que tendremos el desafío de adaptarnos y tomar lo que puede ser útil para nuestras empresas. Y por último, vamos a tener hoy en el tercer bloque de la jornada la visión del Estado, y la visión del Estado construyendo políticas para la cadena láctea, como parte de este nuevo contexto. Y el que más conocemos es el contexto climático o ambiental, que vamos a intentar ponerle una dosis de ciencia para no quedarnos solo en los pronósticos, y vamos a ver qué pasa con la frecuencia de los eventos extremos y la complejidad del manejo de la napa freática. Para empezar con el contexto económico, esta placa ya la tenemos vista de varias jornadas anteriores, es la evolución del precio de la leche desde los 90 hasta hoy, donde ven las fluctuaciones, periodos en los 90 de 33 centavos de dólar de promedio, la caída del 98 hasta el 2001 que llegó hasta 13 centavos de dólar, el nuevo pico de 35 centavos a mediados ahora del 2010 al 2007, parte con dólar y parte con el dólar desdoblado, y hoy estamos en el promedio de la serie de los últimos años, que es alrededor de 31 centavos de dólar. Pero esta fluctuación de precios, que es como la montaña rusa que está en la imagen, con ciclos de subida y ciclos de bajada, que desde ahora en adelante Argentina va a copiar el mercado internacional también, por la política de mercado que tiene establecida. Entonces, para esas fluctuaciones tenemos que preparar nuestras empresas. Y decimos que necesitamos sistemas flexibles, todoterreno, como la primera diapositiva, rentables, con leche a 40 centavos de dólar y que puedan seguir subsistiendo con leche a 20 centavos de dólar. Si vamos al contexto de las relaciones de precio, esta es la relación leche balanceado, que tiene dos etapas bien marcadas, un periodo de los 90 hasta el 2003 de relaciones de menos de 1,5 kilos de grano que se podía comprar con 1 litro de leche. Después tuvimos un periodo largo que se podía comprar más de 1,5 kilos de grano, y hoy estamos en el promedio de la serie en 1,5 kilos. ¿Sí? 1,5 kilos de grano, y vamos hacia el escenario de quita total de retenciones de la soja a fin de 2019, para lo que también tenemos que prepararnos. Hoy ya tenemos trigo y maíz y girasol sin retenciones. Cuando termine este ciclo tendremos todos los granos como en los 90. Y por último, esta relación que a veces no le damos tanta importancia, pero que la tiene, que es la relación con el gasoil y con los fertilizantes. Ese es el mismo ciclo del precio de la leche que vimos recién. Ese es el precio del gasoil. Fíjense, al inicio de la serie, que arranca en 50 centavos de dólar en los 90, está todo actualizado a hoy. Si los que se acuerdan eran 20 centavos de peso, pero actualizado a pesos contantes son 50 centavos de dólar. Y hoy está alrededor de $1.05. La relación de gasoil se duplicó en estos 20 y pico años. Si miramos el fosfato diamónico como uno de los dos fertilizantes más importantes, más para el este que para el oeste de la región, estaba al inicio de la serie en 55 centavos de dólar y hoy está aproximadamente en los mismos valores. Después del pico de 2008 que todos recuerdan de los $1.400 en esa campaña, hoy la relación con fosfato diamónico es muy similar a lo que era al inicio de la serie y muy distinta a lo que se ve con el gasoil. Y si vemos por último la urea puntualmente estos últimos 2 meses tiene la mejor relación histórica con la leche de los últimos 25 años. Se mantuvo y en los últimos meses bajó. ¿Sí? Entonces, viendo estas relaciones y conociendo los sistemas de producción de la zona, nos preguntamos, ¿qué se usó más relativamente desde el 93 hasta hoy? ¿Maquinarias? ¿Servicios? ¿Todo lo que está asociado a combustible o fertilizantes? ¿Sí? Y quedémonos con esta pregunta, porque en la producción de forraje venimos viendo desde hace muchos años que es la base de nuestros sistemas, y después de los temporales tenemos una situación de nuestros suelos que es necesario recuperar. Después de 10 años de poco aportar, sumado a los temporales, tenemos ahí una situación importante que prestarle la merecida importancia y empezar a trabajarlo. Lo vamos a ver más adelante. Y por último, dentro del contexto, pero que no voy a avanzar porque
Javier y José en el bloque de la subsecretaría lo van a ver. Hoy tenemos, para saber dónde estamos parados, todos los meses las estadísticas de la Subsecretaría de Lechería disponibles. Salimos del contexto económico y pasamos al contexto climático. No quiero contarle lo que vivimos, quiero que pensemos para adelante. Y vamos a usar como base una tesis de doctorado de la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, que estudió la variabilidad y el cambio climático en la región de la Cuenca del Plata. Y de ahí surgen algunas conclusiones de qué podemos esperar para los próximos años. Las dos conclusiones más importantes, es más extenso, pero los queremos resumir para simplificarlo para hoy, es que lo que más influye en las lluvias de nuestra región son las tormentas intensas, las lluvias intensas, las tormentas convectivas que se llaman, lluvias de corto periodo de tiempo con mucho milimetraje, ¿sí? Eventos extremos que le llaman ahora. Y el segundo factor, que por ahí es más conocido, son los fenómenos globales, el fenómeno del Niño, y ahora hay muchos más que se están estudiando, el Pacífico, el Índico y otros, pero para nuestra región no es el fenómeno más importante. Ese mapa, que parece de colorcitos nomás, es la frecuencia de tormentas convectivas en las distintas regiones del mundo. Nuestra región, la región de la Cuenca del Plata, es la región del mundo donde se produce mayor cantidad de tormentas convectivas. Y hoy está siendo estudiado por un grupo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires y de Estados Unidos, trabajando como eso de las películas que vemos de los sensores que chupan los terremotos. Bueno, algo parecido, pero para estudiar las tormentas convectivas de nuestra región. Y el tercer factor, que ese sí lo viven más todos los días, es el ascenso de la napa freática. Y esta es una placa de Rubén Tosolini de INTA Rafaela que muestra la medición de la napa freática en la estación experimental de Rafaela desde principios de los 70 hasta la actualidad. A fines de los 60, sí, estaba a 12 metros la napa en Rafaela. Después, en ese ciclo húmedo que terminó en las inundaciones del 81, llegó a la superficie, llegó prácticamente a niveles de cero, bajó solamente en la sequía del 96-97, esta baja hacia casi los 8 metros que vemos acá, y los últimos 2 años fluctúa entre 70-80 centímetros y prácticamente cero cuando ocurren los eventos de lluvias importantes. Entonces, ya vamos a ver en el bloque de producción de forraje, este es otro factor que tenemos que tener en cuenta para planificar nuestros sistemas. Medir, conocer cómo está la napa en los distintos campos, si tenemos varios, llevar registros y medir el impacto de la lluvia sobre los distintos campos. Y para cerrar este bloque del contexto climático, volvemos a la tesis doctoral que les comentaba antes, cuáles son los impactos de los eventos extremos, que no son solo de precipitación, sino que tienen efectos sobre la temperatura también. Y los más importantes son esos 4. Mayor frecuencia y severidad en las inundaciones, están las fotos de Santa Fe y otras fotos. Lluvias intensas más seguidas, que en los últimos 2 años, mirando los noticieros, tuvimos en distintas regiones del país varios eventos. Incremento de frecuencia de sequías estacionales, porque esos eventos extremos de lluvia de muchos milímetros en pocos días vienen seguidos de muchos días sin precipitaciones. ¿Sí? Nos pasó en diciembre del año pasado que en alguna zona los maíces estaban secándose a mediados de diciembre, de muchos días sin lluvia, y después tuvimos el evento desde Navidad hacia adelante, que terminamos enero inundados. Y que es muy importante para el negocio lechero, la tendencia de la primavera y el verano es hacia condiciones más cálidas. 1,5 grados más en promedio en la primavera. ¿Sí? O sea, los días de ITH alto que mide INTA Rafaela son cada vez más en el año. Estas dos cosas generan la necesidad de planificación y ejecución de infraestructura regional, que la tenemos vivida, y predial, lo que podemos hacer dentro del campo, más la adaptación de la base forrajera para poder seguir produciendo leche a pasto. Si vemos de nuevo y nos metemos un poco dentro de las empresas ahora, cómo venimos, cómo vienen, vamos a ir despacio en esta. Esta es la rentabilidad tambo total, la rentabilidad del tambo más su recría, en la variación de los últimos 10 años a nivel
CREA, a nivel movimiento CREA, son todos los grupos CREA del país. Fíjense que la línea azul es la renta promedio de los 300 y pico tambos del movimiento CREA, que fue fluctuando los últimos años entre 5 y 15% de renta, acompañando los ciclos de precio y otros factores. Y el último año, el 15-16, fue el primer año de esa serie que tuvo renta promedia negativa del 1% negativa. Y este año se proyecta, este año que ya cerró, ejercicio 16-17, una renta del 5% para ese grupo promedio de los tambos CREA. Y si vemos el percentil superior, o sea, el 10% de los tambos del movimiento CREA con mejor resultado, tuvieron en estos valores de renta alrededor del 20% de renta promedio, 22% de renta promedio de los últimos 10 años, y para este año se proyecta un 17% de renta. La renta, si no recuerdan el concepto, es el ingreso menos todos los gastos directos, menos los gastos indirectos, los gastos fijos, menos el arrendamiento, llegamos al resultado. Ese resultado, dividido el capital invertido, genera la rentabilidad. ¿Sí? Sobre este concepto vamos a trabajar después en algunas situaciones más, por eso quería recordárselos ahora. Esa rentabilidad es resultado por producción antes de intereses, antes de retiros y antes de impuesto a las ganancias, dividido el capital invertido. Y el capital incluye todas las vacas, que en los últimos años es el capital de más peso, las instalaciones, las praderas y el capital circulante, que es el dinero que se inmoviliza en el negocio, que se calcula un 70% del capital total que se gasta en el año como inmovilizado. Hay cosas que circulan en el mes y otras de más importancia, como los hilos, el stock de granos, que se inmovilizan por todo el año. El arrendamiento, una vez que está el contrato, se inmoviliza por todo el año. Y esa de rentabilidad va asociada a costos. El costo de producción promedio son los puntitos rojos, el azul son los precios y el costo del percentil superior son las líneas verdes. La brecha de eficiencia que tenemos por capturar para bajar costo es inmensa y hay mucho para trabajar en eficiencia todavía, por eso tenemos después más desafíos para avanzar sobre esta línea. Salimos un momento de lo que es movimiento CREA, vimos rentabilidad y costo, volvemos a nuestra zona. La zona tiene una base de información de 10 años, ya de todos los tambos de la región, que fluctúan entre 90 y 120 tambos de acuerdo a los años. Y el año pasado se hizo una comparación de sistemas de producción promedio de todo ese periodo de tiempo, de 2008 a 2016. Y se dividió por los dos factores que más inciden para definir cómo es el sistema. Vamos despacio acá. El consumo de pasto global, dividido en dos. Aquellos sistemas que consumen más de 4.500 kilos de pasto por hectárea, más de 6,5 kilos de pasto por vaca promedio año, si lo queremos aterrizar a un número más fácil de recordar, y menos de 4.500 kilos de pasto por hectárea por año. Y 3 niveles de concentrado. Concentrado bajo, menos de 6 kilos de concentrado de materia seca promedio año, un nivel medio de 6 a 7,5 y un nivel alto más de 7,5 kilos. Y así se definieron los 6 sistemas de producción, que no hace falta que los repasemos porque tienen para guiarse por los ejes. Y si vemos la rentabilidad real promedio de todas las empresas de la región analizada en esos 8 años hasta el año pasado, fíjense que hay una fuerte tendencia a que los sistemas de mayor consumo de pasto tienen rentas más altas. Está hecho como semáforo, ¿sí? Las rentas más altas en verde y las más bajas en rojo. Y los sistemas que consumen menos pasto tienen menores rentas en promedio. Incluso aquellos que tienen una buena producción individual, que ahora la vamos a ver en el siguiente, tienen buena productividad por hectárea, pero lo hacen a base de concentrado, construyen una renta menor que los sistemas de mayor consumo de pasto independientemente del uso de concentrado. Y en las regiones, el sistema que viene generando mayor renta y está en la mayoría de las empresas del cuartil superior en ese cuadrante son aquellas que tienen alto consumo de pasto y lo acompañan con moderado uso de concentrado. Entre 6 y 7,5 kilos, depende de los años.
Vamos a describirlo un poco más porque hasta ahí yo se los conté, pero se los tenían que imaginar. Si vemos en los indicadores físicos, fíjense que a nivel de productividad en litros de leche por hectárea, alrededor de 13.000 litros tienen los tres sistemas, el de alto pasto, moderado concentrado y alto concentrado, y el de bajo pasto y alto concentrado. Un escalón inferior entre los 12 y los 11.000 litros de productividad, los otros dos sistemas, y el de menor uso de pasto y menor uso de concentrado, menor carga y menor productividad. Al lado está la carga. Los sistemas que están usando alto uso de pasto con moderado concentrado están manejando más carga para poder aprovechar el pasto que tienen disponible. Y esos son los valores promedio. Y estos son los valores de producción individual. El sistema de alto concentrado construye mayor producción individual, alrededor de 1,5 litros más que los sistemas pastoriles más eficientes. Y después hay escaleras que parecería empezar a mostrar falta de consumo, ¿sí? O sea, cuando ya estamos a nivel de 20 litros o de 19 litros, en algún momento del año no pudimos abastecer las necesidades de la vaca. Esos son los indicadores físicos de los 6 sistemas. Y después en ese momento hicimos el año pasado el ejercicio de ver qué hubiese sido en todo ese periodo si no hubiese habido retenciones. O sea, si hubiésemos tenido precios internacionales llenos de los granos en todo el periodo, tanto para los granos como para los silajes. Y de la foto que vimos primero, del 10% de renta, del 16% de renta, por ejemplo, si tomamos esos dos sistemas, estaríamos hablando de valores de 3% o de 9% si le sacamos la quita de retenciones de ese periodo. Entonces, claramente, cuando miramos cómo estamos y cómo venimos, tenemos acá mucho para seguir trabajando. No necesariamente los próximos años van a poder seguir siendo como venían siendo los sistemas los últimos 5 o 6 años para atrás. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en los contextos? ¿Cómo estamos en las empresas CREA? Ahora vamos a ver, y espero no cansarlos con tantos números, la proyección de resultados del ejercicio que estamos transcurriendo, el 17-18. Vamos a ver qué están haciendo los miembros CREA para construir competitividad. Algunas cosas, algunas innovaciones, otras que están haciendo, otras que faltan hacer. Y vamos a cerrar, para englobar el resto de la jornada después, los factores necesarios para el desarrollo de nuestro sector lechero. ¿Cómo se proyectan los resultados? Si recuerdan de jornadas anteriores, la región siempre trabaja midiendo los sistemas de producción por cuartiles, divide los resultados, el 25% de las empresas con mayor resultado, los 2 cuartiles del medio, los otros 25% de las empresas que siguen y el 25% de las empresas de menor resultado, de menor renta en los últimos años, de menor rentabilidad, es el cuartil inferior. Y esos son los indicadores físicos de los cuartiles proyectados para el año que viene. El cuartil superior está con aproximadamente 370 vacas en 170 hectáreas promedio, 220 de carga. Este es un indicador que bajó un poco el último ejercicio por la necesidad de reponer superficie de silaje y superficie de pasturas perdidas por los temporales. La producción individual promedio alrededor de 23 litros, 15.000 litros globales, 10.300 kilos de forraje propio como pasto, heno más silo consumido y agregan 4.600 de concentrado de afuera. Y los sistemas del cuartil inferior están con unos 60 de carga, aproximadamente 100 vacas menos en las mismas hectáreas, 19 litros de producción individual, 9.300 litros de productividad proyectada para el ejercicio que viene y significativamente menor uso de forraje, que es uno de los factores que hacen la diferencia de resultado. Y en el medio, los 2 cuartiles, segundo y tercero. Si vamos a los resultados económicos, en esta proyección, hecha a 5,80 pesos promedio del ejercicio que estamos transcurriendo, el resultado proyectado para el cuartil superior es casi 21.000 pesos, 20.900 pesos por hectárea, antes de intereses, retiros y ganancias, con un capital de 100.000 pesos por hectárea. Hoy este campo de 170 hectáreas tiene 17 millones de pesos invertidos y una rentabilidad esperada para este ejercicio de 21%. Y si vemos en la otra punta,
el cuartil inferior, a pesar del aumento importante de precios, todavía no llega a construir resultados positivos, con 9.000 litros como veíamos antes, 2.200 pesos de resultado por producción negativo y 3% de renta negativa. El año pasado el 75% de las empresas tuvieron resultado negativa, este año solo el 25% en la proyección, pero seguimos con sistemas por debajo de la línea de flotación, cuando los proyectamos para el ejercicio que estamos transcurriendo. Y ahora vamos a ir despacio también en esta, porque en definitiva el sistema que elegimos y cómo lo llevamos adelante determina nuestro costo de producción. Y el costo de producción es un indicador que necesitamos monitorear. Ahora tenemos nuevamente el proyecto de INTA monitoreando el costo promedio de los sistemas de producción de la zona, si queremos tener como referencia, pero necesitamos conocer nuestro costo. Esto está hecho en base al segundo cuartil de los que veíamos recién, analizando por eficiencia, que lo vamos a ver después, y por los escenarios de precios. Si arrancamos en el costo fijo, el costo del modelo de producción del segundo cuartil, con casi 13.000 litros de productividad y 5,8 pesos por litro, es 5 pesos. 4,98 el costo de producción antes de intereses, retiros y ganancias, que hay que agregarlo, de acuerdo a la situación financiera de cada empresa. El costo proyectado es de 5 pesos. Si ahora abrimos eso y lo hacemos variar por cómo fluctúe el escenario de precio que nos imaginemos, y vamos hasta 4 pesos con 60 o hasta 7 pesos, fíjense que el costo para el mismo nivel de productividad fluctúa relativamente poco, de los 4,98 a 4,74 o a 5,21, para el nivel estático donde estamos hoy. Si en cambio vamos hacia sistemas con mayor eficiencia, medida en productividad obtenida con los mismos recursos, ¿sí? Con los mismos recursos disponibles, si en lugar de 12.700 producimos 15.000 litros, el costo cae a 4,25, o si venimos a 9.000 litros, sube a 6 pesos con 80, ¿sí? Que es lo que veíamos antes. Cuartil inferior, 9.000 litros, resultados negativos a pesar del precio de hoy. Y si completamos esta tabla por eficiencia, primero vemos que no hay un solo costo. O sea, cuando nos preguntan el costo de producción, tenemos que saber nuestro costo de producción. No hay un solo costo y es lo que determina la competitividad de nuestra empresa hacia adelante. Conocer nuestro costo y trabajarlo. Y si completamos la tabla, le decía, vemos que se forman los cuadrantes por semáforo con alta influencia de la eficiencia, con alta influencia de la productividad y algo menor del precio. Cuando lo vemos solo a nivel de costo. Ahora si eso lo llevamos a rentabilidad, ahí sí, la competitividad que logramos por bajo costo, por alta eficiencia y buenos precios, disparan a valores de renta más altos, y si nos quedamos en valores de eficiencia bajo, a pesar de altos precios, no logramos construir rentabilidad. Fíjense que a 9.000 litros de productividad con ese esquema de costos que estaba proyectado, si fuese 7 pesos el precio de la leche, todavía no salimos de la zona de renta negativa. ¿Sí? Claramente, trabajar en la eficiencia y proyectar el escenario que nos imaginamos para trabajar es un punto importante para definir la estrategia de nuestra empresa. Y la estrategia que se viene trabajando mucho con las herramientas de mesa técnica empresaria, que es una de las áreas que tiene nuevas el movimiento desde hace un par de años, la estrategia define 4 posibles cuadrantes. Un área de expansión de la empresa o de oportunidad de expansión de la empresa, teniendo siempre la precaución de que esa expansión o ese crecimiento no suba mis costos, manteniendo el nivel de competitividad que tenemos hoy. Cuando tenemos un escenario positivo que nos imaginamos y un nivel de eficiencia alto. Si estamos con un nivel de eficiencia alto, pero nos imaginamos un escenario de precios bajos o un escenario fluctuante, como venimos teniendo los últimos años, la estrategia de diversificación es la que toma fuerza en la empresa. Pensar en otros negocios, incluir otra área, tener empresas mixtas. Si estamos en una zona de buenos precios pero baja eficiencia, es momento de tomar el toro por las astas y usar las herramientas que están disponibles para construir la eficiencia que necesitamos y generar renta. Y si estamos en una zona de baja eficiencia
y bajo escenario de precios proyectados, ahí tenemos que ya pensar en el resguardo de los activos, en qué estrategia defensiva se puede tomar o cómo empezamos la escalera, al menos para construir eficiencia primero, generar resultados y después ir ascendiendo. Esta situación hoy en la región viene acompañada de una situación financiera de alto peso. Las empresas que venían antes del 2015 con baja eficiencia productiva y transcurrieron los bajos precios necesitaron endeudarse para llegar hasta hoy. Como resumen de esta parte, que por ahí parece dura, pero es necesaria verla para saber dónde estamos parados, tomamos esta frase que resume y dice: ¿hacemos plata con la leche o hacemos leche con la plata? ¿Sí? Es para quedarse pensando. ¿Construimos negocio y transformamos nuestra inversión en resultado o hacemos girar un dinero que a la vuelta de cada ejercicio es cada vez menos? ¿Sí? Y en este contexto, con la variabilidad de escenarios que vimos y con la variabilidad de resultados, ¿qué vienen haciendo los miembros CREA? ¿Cómo se construye competitividad en la región? Productividad a bajo costo. Lo vimos en el escenario de los costos recién. Necesidad de generar productividad manteniendo bajos costos. Más crecimiento del rodeo. Este es el gran problema de Argentina. Cuando vemos las estadísticas, en los últimos años Argentina no crece en cantidad de vacas. Y para construir negocio, así sea para crecer dentro del campo o para vender vaquillonas, necesitamos tener rodeos que crecen. Y nunca olvidarnos de que ese proceso tiene que ser con calidad de vida para todos los miembros de la empresa, para nosotros y toda la gente que trabaja en la empresa. Y ahí se genera la necesidad de este salto, que yo no sé si me animo, parece lejos la otra parte de la montaña, de la situación de cómo estamos hoy y a la situación de dónde queremos ir o hacia dónde vamos. La gran ventaja es que tenemos todas las herramientas que vimos recién y vamos a ver hacia adelante, y todo el intercambio y el movimiento CREA disponible para que nos ayude a dar ese salto. Lo vamos a pasar rápido porque los miembros CREA deben estar cansados, pero está bueno compartirlo con todos. ¿Cuáles son los factores de competitividad definidos en la región? ¿Cuáles son los factores que ayudan a construir renta? La pirámide le llamamos nosotros. En la base, instalaciones adecuadas y funcionales, que ahora vamos a ver los ejemplos. La necesidad de producir mucho forraje y aprovecharlo eficientemente por medio de la carga. Trabajar en la reproducción y en la nutrición. La reproducción que incide sobre la producción individual y sobre el crecimiento del rodeo. Y recién acá aparece en la pirámide la producción individual, que es consecuencia de haber hecho un montón de cosas antes y no debe ser el objetivo primero. La reducción de pérdidas. Cuando contamos la cantidad de terneros que salen a la recría con respecto a los partos que hubo, muchas veces nos asustamos y es necesario para lograr el crecimiento del rodeo. Y como consecuencia de las dos cosas que veíamos recién, productividad es hasta acá, crecimiento del rodeo incluye la parte de arriba, y el gerenciamiento y trabajar con nuestra gente para tener calidad de vida. La pirámide de factores abarca los tres que necesitamos resumir para construir competitividad en nuestra zona. ¿Qué están haciendo los miembros CREA? Y vamos rápido, si les cuento. En instalaciones adecuadas y funcionales. Ya desde hace unos cuantos años, la veo Belén Lazzarini adelante mío y me acuerdo en el 2012, ella había resumido, y después vino el proyecto Índices y todas las cosas que tenemos pendientes en nuestra zona de hacer. De a poco se empiezan a hacer, falta mucho. Viviendas. Atraer talentos, dice Javier Baudraco siempre. Este es nuestro llamador. Para si queremos un personal calificado y motivado en el campo, necesitamos dar un lugar donde vivir. Salas de ordeñe. Se viene trabajando. En general hubo crecimiento en vacas que nos dejaron las salas de ordeñe chicas con muchas horas de ordeño y hay que adaptarlas. Hoy Matt Bowman a la tarde nos va a dar algunos consejos. Comederas automáticas en las salas, también se viene trabajando en ese tema, simplificando la alimentación, con el balanceado. Sombras, no solo medias sombras móviles o fijas, plantación de árboles donde podamos, reponer cortinas de árboles, callejones,
El año pasado nos enseñó en las empresas que vienen haciendo autoconsumo de silo de hace muchos años que hay que tener algún lugar donde poner bolsas sobre firme. Entonces, algunas empresas empezaron a diseñar estas pistas de alimentación para poner bolsas o a tumbarle las paredes a pistas viejas que nos permita pasar con la embolsadora y hacer una bolsa arriba. Planificado para los meses críticos, para marzo y abril, cuando empiezan los partos, ¿sí? Para el momento del año que los necesitemos. Aguadas, ¿sí? El 88% de la leche que vendemos es agua y en el proyecto de índices dice que hay una aguada cada 34 hectáreas. Necesitamos que haya una aguada en cada parcela que va a la vaca todos los días. Corrales de espera, también en esta parte de confort animal, hay muchos corrales que todavía son de barro y no permiten llegar con una vaca limpia y todos los días en una situación de confort esperando, aunque sea 1 hora y media el ordeño ideal, sobre un piso firme. Si vamos al punto segundo, que es de producción de forraje, ¿cómo estamos? De producción de forraje, acá también aprendimos un montón de cosas. La altimetría, conocer cómo es nuestro campo, medir las curvas de nivel, las alturas, los desagües por dónde deben ser, cómo está el alambrado con respecto al potrero, el agua que llueve sale, se queda en el campo, genera lagunas. La medición de la napa que hablábamos antes, la nivelación de los terrenos. Hoy tenemos el satélite Sentinel disponible y vemos que nuestros campos están así. Están muy hondanados y hay muchos campos que para que la alfalfa permanezca necesitamos nivelarlos. Y cuando estamos en situaciones como la de abril del año pasado o la de diciembre de este año o después se sucede una lluvia que no nos deja entrar a sembrar por la napa alta, también la creatividad ayuda. Este año y el año pasado hubo siembras con la fertilizadora, como vemos en la foto, en el agua, de raigras fundamentalmente, siembras con avión sobre los maíces de segunda, que permiten anticipar la producción de forraje. Y si vamos ya más a lo conocido, está Luis Romero presente y nos puede ayudar mucho en este tema, la necesidad en algunos ambientes con napa alta de volver a las pasturas mezclas, aunque nos duren 2 años, pero generar producción, la medición de la producción, saber lo que hacemos y lo que aprovechamos. Este año, el año anterior ya, apareció también un elemento nuevo que nos permitió hacer silajes de alfalfa, silajes de soja en corte directo o silajes de trigo en corte directo y anticipar silajes de maíz o silajes de sorgo con la utilización de levaduras como inoculante, como una herramienta estratégica de incluir leguminosas en la rotación y de poder anticipar un silaje de maíz de segunda, por ejemplo, para hacer pasturas. Y el punto más álgido, fertilización y enmiendas. Nuestros suelos nos están pidiendo que les prestemos atención y la respuesta en renta marginal es muy alta y tenemos que trabajar este tema. Y acá le tengo que agradecer a un miembro de la Comisión de Lechería muy inquieto, que siempre nos hace pensar mucho y nos hizo hacer este cálculo. Hoy 400 kilos de urea por hectárea en toda la superficie de rotación del campo equivalen a producir 2 kilos de pasto más por vaca, ¿sí? Como aporte promedio de lo que son los ensayos de respuesta a la fertilización. 2 kilos más que se pueden traducir en 2 litros más o en 1,5 litros más si no somos suficientemente eficientes. Y eso hoy es al costo de medio kilo de balanceado por vaca. Hoy, manejando adecuadamente la fertilización en el campo, tenemos la oportunidad de producir 2 kilos de alimento en el campo al costo de medio kilo de balanceado. Que no significa que haya que reemplazarlo, sino que probablemente tengamos que adaptar la carga para consumir ese pasto extra que estamos generando y poder dar el salto de productividad. Y en general, los miembros CREA están recuperando la base forrajera perdida en el 2016 y en enero del 2017, pensando en mayor proporción de pasturas en la rotación y en la alternativa de campos agrícolas satélites, campos alquilados o campos propios cercanos a la unidad de tambo, que permitan en situaciones de necesidad aportar silaje bueno al tambo. Y la base, la plataforma de pastoreo, como le dicen en Uruguay, mantenerla con pasturas. Ya termino, Rodi.
Carga y producción individual, paso rápido, incremento de carga ya hablamos. En algunos casos, cuando hay alta oferta, se usa el pasto cortado. Y la producción individual, trabajando fundamentalmente con las rutinas para poder aprovechar lo mejor posible los alimentos que tenemos disponibles. Midiendo la oferta de pasto por estación, adaptando la composición del balanceado a lo que necesita la vaca en otoño, en invierno, en verano. Y completando el consumo con silo bueno. Empezando siempre por el pasto para balancear la dieta. En la reproducción, que es un punto que viene con saltos muy importantes en la región, con logros significativos y con innovaciones que son dignas de contar y de ver, fundamentalmente cuando lo pensamos para la gente y poder hacer esta actividad más atractiva. El estacionamiento de servicios, trabajar una época del año. El uso de ayudas, pinturas, parches, prostaglandina, dispositivos, lo que haga falta para preñar en corto periodo de tiempo la mayor cantidad de vacas posibles que paran el año siguiente en periodo óptimo. Y no solo hacer el esfuerzo de trabajar para lograr resultados, sino que medirlos, y medirlos anticipadamente, medirlos cuando van pasando las cosas. Entonces, se viene haciendo planillas simples para verlas en el campo con la gente, de monitoreo de los resultados reproductivos, detección de celo, concepción y preñez, durante el servicio. No esperar que terminen los tactos para saber cómo nos fue con la reproducción. En pérdidas y crecimiento, ya lo charlamos otros años, pero hay cada vez más casos de guacheras colectivas móviles para evitar problemas de salmonela, por ejemplo. Y un tema que nos preocupa mucho y se viene trabajando en la región es volver a generar resultados productivos y económicos con la recría y trasladar la simplificación que hubo en los sistemas de tambo hacia el negocio de la recría. Para eso se necesita analizar el negocio, lo venimos haciendo en la región. En general, los últimos 2 años fueron de bajo consumo de pasto porque la recría quedaba en lo que sobraba del campo del tambo y no había forraje, se necesitó mucho suplemento con resultados negativos en muchas recrías, resultados económicos. Y en estos esquemas de simplificación del inicio de las primeras etapas con rollo de buena calidad y balanceado de buena calidad para salir después a praderas o verdeos con suplementación de silaje en autoconsumo, viene ya construyendo resultados interesantes en la región. Tenemos que seguir analizando este sistema e intensificar en la medición, especialmente de peso de la hacienda. Y otra cosa que vienen haciendo los miembros CREA es preguntarse si tienen la raza y el biotipo adaptado para el sistema de producción que están diseñando. ¿Sí? Ya hay casos de cruzamientos, de pensar en holando neozelandés. Hace unos días tuvimos una presentación con Fernando Martino, que estuvo el año pasado en la jornada, y al final nos tiró la bomba, que nos dijo que si teníamos los recursos suficientes para alimentar a la vaca que tenemos hoy, sigamos con el sistema, y si no los tenemos, pensemos en si vamos a buscar la vaca adaptada al sistema que queremos generar. Y en esto se viene trabajando. Y la reducción de descartes, que es el otro factor necesario, es más lenta, ¿sí? Pero se viene dando fundamentalmente por la mejora en las instalaciones, por el trabajo con la gente, por la simplificación, por poder darle los recursos, trabajar con menos barro, los corrales, los callejones, lo que hablábamos antes. Y por último, en el gerenciamiento, lo podríamos poner primero porque son ustedes, mucho intercambio, mucho ver, juzgar, actuar, visitar a los otros, poder analizar, llevarse lo que me sirve, dejar lo que no me sirve. El proyecto Factor Humano como disparador para estar cerca de la gente que les comenté antes. Seguir intercambiando, viajes a otras regiones. Hoy vamos a tener al revés, hoy vamos a tener el aporte de un miembro de otra zona contándonos lo que está haciendo. Y por último, como parte del planeamiento estratégico y de las herramientas que tienen los miembros CREA, esto en las etapas. ¿Qué quiero hacer? Me tengo que preguntar primero. ¿Quiero seguir siendo empresario tambero? Entonces, ¿qué puede pasar? Y los escenarios ya vimos que son cambiantes. ¿Dónde estoy parado? Conocer mi situación. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi costo? ¿Cuál es mi situación patrimonial? Y por último, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles.
Y ahora para cerrar y resumir en una placa que se lleven en la retina y les deje pensando, vamos a resumir los desafíos de la empresa de la región en esta placa que es gentileza del ingeniero Javier Baudraco, que él dice que es fácil, pero que es fácil de recordar lo que hay que hacer, no que es fácil de hacerlo. Porque lo que tenemos que quedarnos pensando es en la fertilización, en las aguadas, en la cantidad de vacas, en la carga para aprovechar el pasto extra que vamos a generar con la fertilización, en la infraestructura y en toda la infraestructura, en las viviendas, en los callejones, en los accesos, en la sala de ordeña, en el corral, en las aguadas, todo. Y en las viviendas o en las personas, si lo quieren resumir más fácil al último, pero las viviendas como atractivo de talentos. Y para cerrar, vamos a tomar esta placa que hace unos años nos dejó el ingeniero Ricardo Negri en una jornada nuestra acá. ¿Cuáles son los factores necesarios para el desarrollo de nuestra cadena láctea? Los paso todo rápido. La rentabilidad, la previsibilidad, las tecnologías, la institucionalidad, las políticas de Estado y las personas. Y todo en conjunto, no una u otra. Y hoy todo el resto de la jornada vamos a seguir trabajando sobre este gran eje. ¿Cómo hacemos las empresas rentables? Vimos algo ahora y vamos a tener después en el segundo bloque el caso de un empresario. La previsibilidad vista de los dos lados, en conjunto con la institucionalidad y las políticas de Estado, y cómo hacemos nosotros para que nuestra empresa sea previsible y tenga resultados estables. Las tecnologías, el desafío de adaptar toda la gran oferta que tenemos ahora para lo que nos sirva, y el gran eje en las personas, en hacer que esta actividad nos sirva a todos. Nada más. ¿Cuáles serían los pasos para pasar del cuartil inferior al superior y por dónde empezaría? O sea, ¿dónde ve los principales desafíos en ese comienzo de aumento de eficiencia? Bien, tal vez es mucho más rico que se los cuente un productor que hizo ese proceso, pero los pasos más o menos quedaron descritos en la presentación. Primero, conocer dónde estamos. ¿Cuáles son las limitantes más importantes que tenemos? ¿Sí? Entonces, descriptas las limitantes, podemos empezar a trabajarlas. Hoy tenemos una ventaja grande, que en los últimos 7 u 8 años, un montón de miembros CREAS vinieron haciendo cosas y hoy las podemos aplicar todas juntas. Los que vinieron haciendo, las vinieron haciendo de a una. Pero hoy se puede aplicar todas juntas. Recuerdo una vez que Juan Grijera, que está acá delante mío, dijo en un tambo que se estaba abriendo, hoy no hay dudas, tenemos todo el paquete tecnológico, hay que hacer todo junto. ¿Y qué es hacer todo junto? La placa de fácil, llevada a la práctica. Instalaciones, mirar lo que nos falta, y si bien siempre pensamos que es lo que no tiene recupero, porque hoy cuando vemos los presupuestos de inversión en instalaciones son importantes, si les cuento desde la experiencia, vuelve. Lo que no vuelve un año, vuelve a los 3. ¿Sí? Instalaciones, callejones, aguadas, ver la vaca, producir pasto. Pero lo importante es tener a alguien que los acompañe en identificarse dónde están parados y les ayude a pensar la placa de la línea estratégica. Quiero seguir siendo empresario tambero, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Con quiénes? ¿Con quién me quiero acompañar? Va mucho más allá que lo técnico. Primero tengo que pensar qué quiero ser y dónde quiero estar para después escribir el camino. Y no olvidarse de la experiencia de los pares. Hoy, ver, copiar, llevar lo que me sirve y dejar lo que no me sirve, pero el camino transcurrido por los miembros CREA de la región dejó mucho aprendizaje, que no significa que sea el único camino, pero sí significa que es un camino viable para nuestra zona. Nos piden si podés volver a la placa de fácil, para que algunos la quieren volver a ver. ¿Y tenemos tiempo para una más? Sí. Pensando un poco en Argentina, en el país, preguntan si tenés la información de la productividad a nivel país y cuál sería la renta del tambo promedio argentino. No, tendríamos que después pedirle a José y Javier si ellos tienen algo más de información nacional disponible, pero los últimos datos que había, la productividad estaba alrededor de los 8.000 litros
y la rentabilidad es de cada sistema. O sea, porque se puede construir 8.000 litros de distintas maneras. Entonces, de acuerdo al capital invertido de cada sistema, es su renta. Pero no tengo claro tampoco si en el proyecto de costos de INTA están llegando también a rentabilidad, pero no tengo ese dato. Bien. Agradecemos a Daniel con un fuerte abrazo. Yo le voy a dar un abrazo acá. Vení, Daniel. Daniel hace 10 años que está en la Comisión de Lechería de la zona y esta es su última actividad como coordinador de la Comisión de Lechería. Así que un abrazo para él de parte nuestra, de todos los CREAS, y un aplauso. Gracias, Daniel.